No soy yo quien te trajo al mundo, le gritó a su esposa paralítica. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbete y cuéntanos desde dónde estás viendo la historia en la sección de comentarios. La lluvia golpeaba el parabrisas de Linda mientras ella se encorvaba sobre el volante, con las manos tan apretadas que le ardían los nudillos. Tenía un objetivo: no perder de vista el coche de James. Lo había visto salir del aparcamiento de la oficina antes y había visto a la mujer subirse a su asiento. Una mujer que Linda reconoció de la fiesta de trabajo de James, la que se reía demasiado con sus chistes. Esa noche, Linda se negaba a permitir que sus sospechas se convirtieran en otra noche de insomnio. Iba a seguir a su marido, aunque eso significara conducir bajo una tormenta. Cada semáforo en rojo le parecía un castigo. Linda se inclinó hacia adelante, con los limpiaparabrisas cortando la lluvia, sin perder de vista las luces traseras de James. Giró a la izquierda, saltándose un semáforo en amarillo. Linda apenas logró pasar, con las ruedas derrapando. Su teléfono vibró. Brenda otra vez. Linda no quería hablar. Ahora no. Necesitaba ambas manos. El corazón le latía con fuerza al pensar en todas las señales, los mensajes nocturnos. Él no explicaba sus repentinos viajes de trabajo, la forma en que se estremecía cuando ella lo tocaba. Repasó cada discusión, cada vez que él la había ignorado, cada mentira que había fingido no notar. Siempre se había dicho a sí misma que estaba siendo paranoica. Pero esta noche había pruebas. Allí, en el carril de al lado, estaba el coche de su marido, con la silueta de otra mujer a su lado. Su teléfono no dejaba de vibrar. Esta vez lo cogió de golpe y pulsó el altavoz. Su voz era áspera, sin aliento. Linda, ¿dónde estás? Estoy en tu casa. No me abres la puerta. Conduzco, dijo Linda. Brenda, no puedo hablar. Estoy siguiendo a James. ¿Lo sigues? ¿Eres Linda? ¿Qué haces? No está solo, Bren. Está en el coche con él. Me ha vuelto a mentir. Tengo que ver a dónde la lleva. La voz de Linda tembló. Necesito saberlo. Al otro lado, la respiración de Brenda se aceleró. Linda, por favor, vuelve a casa. Esto no es seguro. Hablemos primero. Te llamo. Linda colgó antes de que Brenda pudiera discutir. La ciudad se desvaneció. La mente de Linda daba vueltas. ¿Estaba loca o finalmente veía su vida tal como era? Una historia a punto de estallar. Y ella era la única que no tenía un final. El coche de James entró en un barrio tranquilo, con las llantas chapoteando en los charcos. Aparcó frente a un pequeño edificio de apartamentos. Linda se detuvo, con el corazón acelerado y el aliento empañando el cristal. Observó cómo la mujer se inclinaba y besaba a James en la mejilla. James sonrió y le tomó la mano. Linda sintió frío por todas partes. Esto era real. La evidencia estaba justo frente a ella. Sacó su teléfono y tomó una foto. Le temblaban tanto las manos que casi lo dejó caer. James y la mujer entraron, muy juntos. Linda no podía moverse. Se quedó mirando el coche vacío, con la foto aún brillando en la pantalla. Todo su cuerpo temblaba de ira y vergüenza. «¿Por qué, James?», susurró. «¿Por qué nos hiciste esto?». Se le nubló la vista por las lágrimas. Levantó la vista justo a tiempo de ver la puerta del coche de James abierta. Había vuelto solo, miró a su alrededor, comprobando su teléfono, y luego se detuvo. Por un instante, Linda creyó haberla visto, pero él se giró, se subió al coche y arrancó el motor. El pánico la devolvió a la realidad. Dejó caer el teléfono al suelo
y metió la llave en el contacto. El coche arrancó con un traqueteo. James ya estaba arrancando. Ella lo siguió, con las luces apagadas, intentando pasar desapercibida. Pensaba a toda velocidad. Confrontarlo ya. Esperar a tener más pruebas. ¿Le importaría siquiera? Se reiría de ella como había empezado a hacerlo cuando lo interrogaba últimamente. James se metió en la autopista, acelerando. Linda aceleró el coche, las llantas zumbando sobre el asfalto mojado. El mundo se redujo a un túnel. El coche de James, las luces traseras rojas, el latido de su corazón. Recordó la primera vez que lo conoció, lo segura que se sintió, cómo creyó en sus promesas. Nunca pensó que pudiera ser cruel, pero ahora veía la verdad en el espejo retrovisor de su propia vida. Cada mentira, cada traición se acumulaba como nubarrones. La lluvia arreciaba. Se secó los ojos, parpadeando, luchando por concentrarse. El coche de James cambió de carril. Un camión pasó zumbando, empapando el parabrisas de Linda. Giró bruscamente para esquivarlo, pero las ruedas patinaron y acuaplanearon. El corazón le dio un vuelco mientras luchaba por controlar el coche. James no aminoró la marcha. Siguió conduciendo. La distancia entre ellos se hacía cada vez mayor. «No me dejes ahora», susurró Linda. «Necesito ver cómo termina esto». Pisó los frenos, pero los notó blandos. Su pie se hundió. El coche apenas aminoró la marcha. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. Nada. El volante se sacudió en sus manos cuando el coche empezó a dar vueltas, derrapando por la carretera resbaladiza. Linda gritó, tirando del volante, pero fue inútil. El tiempo pareció detenerse mientras su coche se deslizaba hacia la barrera. Vio las luces traseras de James parpadear a lo lejos, pero él no miró atrás. El coche atravesó la barrera, rodó por un pequeño terraplén y se estrelló en una zanja. El metal chirrió, los cristales se hicieron añicos. Linda echó la cabeza hacia atrás de golpe. Un dolor abrasador le recorrió la columna y las piernas. Todo se volvió negro. Despertó entre gritos, destellos, manos que la jalaban y la subían a una camilla. Tenía la cara húmeda y pegajosa. No sentía las piernas. Alguien le preguntó su nombre. No pudo responder. En la ambulancia, Linda se desvaneció. Vio el rostro de Brenda, con los ojos desorbitados por el miedo. Oyó la voz de un paramédico. «Quédate conmigo, mamá. ¿Puedes apretarme la mano?» Linda lo intentó. No pasó nada. Despertó parpadeando en una habitación de hospital, con luces fluorescentes zumbando sobre ella. Brenda estaba allí, apretándose la mano, con el rostro enrojecido por el llanto. El médico hablaba. Palabras como lesión medular, parálisis parcial, larga recuperación. No parecía real. La voz de Brenda atravesó la niebla. «Linda, vas a superar esto. Estoy aquí. No te dejaré». Linda asintió, pero se sentía vacía. James no estaba. Nadie lo había llamado. Una enfermera la ayudó a beber agua y le limpió la cara. Las horas se confundieron. Cada vez que Linda abría los ojos, Brenda estaba allí. Pero James no. Llegó 2 días después, trayendo el aroma a colonia y algo más intenso. Resentimiento. No la tocó. Miró sus piernas, luego las máquinas, luego todo menos su cara. «James», logró decir Linda con voz ronca. «¿Viste? ¿Viste lo que pasó?»
Se encogió de hombros. Me enteré del accidente. Ya estaba en casa cuando llamaron. Evitaba su mirada. Linda tragó saliva, saboreando la mentira. James, por favor, te necesito. Se quedó en silencio un largo momento y luego se dio la vuelta. Los médicos se encargarán. Tengo que volver al trabajo. Linda lo vio salir, erguido, sin mirar atrás. Cuando se fue, Linda se derrumbó. Brenda la abrazó, meciéndola como a una niña. «Es un cobarde», susurró Brenda. «Pero eres fuerte, Linda. Sobreviviste. Eso significa algo». Pero Linda solo sentía frío, el cuerpo pesado, un dolor que no tenía nada que ver con el choque. Miró al techo, con la lluvia aún golpeando la ventana, y se preguntó si este era el final o el comienzo de algo que nunca pidió, pero que sobreviviría de todos modos. Linda cerró los ojos. En lo más profundo de su ser, una semilla de ira empezó a crecer, pequeña, feroz y decidida. Esto no había terminado. Todavía no. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te pareció esta historia. Los días se confundían. El mundo de Linda se había reducido a una sola habitación. Las 4 paredes la oprimían. No sentía las piernas. La mayoría de las mañanas ni siquiera podía darse la vuelta en la cama. Sus músculos le dolían de maneras que desconocía. Cada nueva tarea, levantar una cuchara, cepillarse el pelo, se convertía en una prueba de voluntad. Brenda era su salvavidas. Todos los días su hermana llegaba temprano trayendo comida, revisando a las enfermeras, ayudando a Linda a incorporarse y estirarse. Hablaba con alegría forzada, ocultando su preocupación tras sonrisas forzadas. «Mírate. Te estás volviendo más fuerte», decía, masajeando suavemente las manos de Linda. Pero por la noche, cuando creía que Linda dormía, Brenda lloraba quedamente en la cocina, y el peso de todo aquello finalmente se desahogaba. James no venía a menudo. Cuando venía, llegaba tarde y se iba temprano. Rara vez miraba a Linda a los ojos. Sus visitas se convirtieron en rutinas rápidas e incómodas. Saludaba a Brenda con la cabeza, murmuraba «¿Cómo está?», y se pasaba el resto del tiempo en el teléfono enviando mensajes de texto a alguien que Linda solo podía imaginar que era su sustituto. Una noche, después de que Brenda se fuera a casa y la enfermera saliera a buscar provisiones, Linda se encontró sola con James por primera vez en días. Sintió que el corazón se le aceleraba, no de esperanza, sino de temor. Él estaba en la sala, revisando su teléfono y suspirando con impaciencia. La voz de Linda salió como un susurro, casi como una disculpa. «James, ¿podrías ayudarme? Solo necesito un vaso de agua». James levantó la vista, con el rostro inexpresivo. «¿No puedes esperar a tu enfermera? Volverá en unos minutos». «Tengo mucha sed», dijo Linda, esforzándose por mantener la voz firme. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y exhaló bruscamente. «Linda, no soy yo quien te trajo al mundo. ¿Por qué siempre esperas que lo deje todo por ti?» Linda parpadeó. Abrió la boca, pero no salió nada. James se dirigió a la puerta y cogió las llaves. «Tengo que ir a algún sitio», dijo. «Intenta no necesitar nada hasta que vuelva la enfermera». Cerró la puerta de golpe, el sonido resonando en la casa silenciosa. Linda miró al techo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todas las viejas esperanzas de arreglar su matrimonio, de encontrar algo de bondad en él, parecían ridículas ahora.
La cosa empeoró. James dejó de intentar ocultar su otra vida. Se quedaba fuera hasta tarde, a veces sin volver a casa. Las raras noches que volvía, Linda percibía el aroma de un perfume desconocido en sus camisas. Una vez a través de las delgadas paredes, lo oyó hablando por teléfono en el pasillo, con una voz baja e íntima. Sí, cariño, nos vemos pronto. No te preocupes por ella. No se va a ninguna parte. La humillación de Linda se agravaba cada día. Necesitaba ayuda para todo. Para comer, bañarse, para que la voltearan en la cama. Cuando Brenda o la enfermera estaban cerca, todo era soportable. Pero por las tardes, cuando Linda estaba sola, James entraba y salía, ignorándola por completo. Si ella lo llamaba, él fingía no oírlo. Una noche, llovió a cántaros. Se fue la luz. Brenda se retrasó en el trabajo. La enfermera estaba atrapada en el tráfico. Linda yacía sedienta y con frío, escuchando la tormenta, esperando que James entrara. Y entró. Oyó la puerta abrirse y el tintineo de las llaves en el mostrador. Ella gritó: «James, por favor, ¿puedes ayudarme con la manta?». Él se acercó a la puerta y la miró fijamente un buen rato, con la mirada apagada. «Esto es patético, Linda. Ni siquiera puedes ponerte una manta sola. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Quedarme aquí y cuidarte el resto de mi vida?». Ella se estremeció al oír sus palabras. «Solo por esta vez», susurró. James negó con la cabeza. Se alejó y encendió el televisor en la otra habitación. Linda miró al techo, sintiéndose más pequeña que nunca. Esa noche, Brenda llegó y la encontró temblando, con la manta a medio quitar, un vaso de agua intacto en la mesa del otro lado de la habitación. La ira de Brenda se apoderó de ella. «¿Qué pasó? ¿James intentó siquiera ayudarte?». Linda negó con la cabeza, mientras lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. Brenda apretó la mandíbula. «No sabe con quién se está metiendo. Cree que estás sola, pero no lo estás. Ya no». Más tarde esa semana, Brenda llegó con un pequeño paquete. Le susurró a Linda al oído: «Voy a poner una cámara en la sala. Quiero ver cómo te trata cuando no estoy. Si dice o hace algo fuera de lugar, tendremos pruebas». Linda dudó, pero asintió. «Tengo miedo», dijo Brenda. «Deberías tenerlo», dijo Brenda en voz baja. «Pero él debería tener más miedo. Te lo prometo, Linda. No se saldrá con la suya. No voy a dejar que te destruya». Pasaron los días. La crueldad de James aumentó. Una tarde, Linda lo oyó hablar en voz alta por teléfono, con la puerta principal abierta de par en par, como si desafiara a los vecinos a escuchar. «Deberías verla tirada ahí todo el día. Ya no sirve para nada. Ojalá pudiera librarme de ella y seguir adelante con mi vida». Linda yacía paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, las palabras quemándola como ácido. Esa noche le dijo a Brenda: «No creo que pueda aguantar esto mucho más». Brenda la abrazó con la voz temblorosa de furia. «Puedes, y lo harás, porque voy a conseguir hasta la última prueba. Cuando esto termine, no solo se arrepentirá, se quedará sin nada». A la mañana siguiente, Linda se despertó y encontró su habitación más iluminada de lo habitual. Por un momento, creyó que lo había soñado todo. Pero entonces intentó moverse y sus piernas se negaron. El dolor en el cuerpo le recordó que esto era real. Cada instante,
James entró como un rayo por la puerta, con la colonia impregnada y el pelo perfecto. «Me iré unos días», anunció. «Viaje de negocios». No miró a Linda mientras recogía su maleta. Linda quería gritar, rogarle que se quedara, exigirle que le mostrara aunque fuera una pizca del amor que una vez le prometió. En cambio, cerró los ojos y lo dejó ir. Después de que se fuera, Brenda susurró: «No se va de viaje de negocios, se va a la costa con esa mujer. Vi los mensajes. Tengo capturas de pantalla. Linda, lo estoy rastreando todo». A Linda se le encogió el pecho. ¿Y si nunca paga por lo que ha hecho? Los ojos de Brenda se entrecerraron, feroces y brillantes. «Lo hará. Cuando estés lista, actuaremos. Te prometo, Linda, que se hará justicia y que él recibirá lo que se merece». Por primera vez en semanas, Linda sintió algo nuevo, un destello de esperanza. Era pequeño, pero real. Esa noche, mientras la lluvia volvía a empezar y los truenos retumbaban en las ventanas, Linda permaneció despierta, mirando fijamente las sombras. Se imaginó a James riendo con su nueva mujer, seguro de que era intocable. Se imaginó a Brenda, decidida, astuta e implacable. Linda susurró en la oscuridad: «Cree que soy impotente, pero es él quien lo perderá todo pronto». Pasaron las semanas, y la crueldad de James se volvió más descuidada. Ya no ocultaba su desprecio ni su aventura. Iba y venía a su antojo. A veces, Linda lo oía reír por teléfono a altas horas de la noche, con su voz baja y cariñosa. No necesitaba adivinar con quién hablaba. Pero Linda estaba cambiando. Había dejado de llorar. Había dejado de esperar a que alguien la salvara. Cada mañana se obligaba a hacer más. Estirar los dedos, levantar los brazos, mover los dedos de los pies. El progreso era lento, pero real. Los médicos lo notaron. «Eres una luchadora, Linda». Un terapeuta le dijo: «No te detengas». Linda asintió. No les dijo que su verdadero impulso era la ira. Cada vez que James azotaba una puerta o murmuraba inútil, apretaba los dientes y se esforzaba más. Su fuerza crecía en secreto. Brenda siempre estaba ahí, siempre maquinando, siempre moviendo las piezas en su lugar con sigilo. Instaló más cámaras ocultas en una lámpara, en un rincón de la cocina, tan pequeñas que James no las notaba. Cada palabra áspera, cada vez que James ignoraba los gritos de auxilio de Linda, cada llamada que hacía a su amante, todo quedaba grabado. Una noche, Brenda le mostró a Linda una carpeta en su portátil. «Mira», susurró, «lo tengo todo. Grabaciones, llamadas, transferencias bancarias a esa mujer, capturas de pantalla de cada crueldad que ha dicho. He rastreado sus lugares. Sé qué habitaciones de hotel ha pagado, qué regalos ha comprado. Incluso tengo una copia de los mensajes que le envió con tu dinero». Linda miraba la pantalla, cada archivo como una herida. «No quiero verlo», dijo. Linda estaba sentada erguida en su silla, con las manos juntas y los ojos brillantes y alerta. Se veía diferente, más fuerte. James frunció el ceño. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de intervención?» Linda sostuvo su mirada. «Siéntate, James». Por primera vez en mucho tiempo, obedeció. Brenda dejó una laptop sobre la mesa con un grito encendido. Linda habló con claridad, su voz más fuerte de lo que había oído en meses. «Hemos terminado, James. Voy a pedir el divorcio y te llevaré a juicio por todo lo que has hecho».
James se burló. ¿De qué estás hablando? No puedes probar nada. Brenda pulsó el botón de reproducción. Se reprodujeron videos tras videos. James ignorando a Linda, burlándose de ella, coqueteando con Trisha en su propia casa, admitiendo haber robado dinero, presumiendo de lo inútil que era Linda. El rostro de James palideció. Linda continuó. Me dejaste por muerta. Me llamaste inútil. Gastaste nuestro dinero en otra persona. Y nunca estuviste ahí cuando más te necesitaba. Tengo todas las pruebas, James. Cada mentira, cada insulto. Ya no soy débil. Brenda sonrió, con satisfacción brillando en sus ojos. Los abogados ya presentaron los papeles. La fecha del juicio está fijada, y nunca verás ni un centavo más de lo que mereces. James tartamudeó, intentando alcanzar la laptop. Brenda le apartó la mano de un manotazo. Se acabó, James. Ya no puedes hacerle daño. Linda lo miró, firme y tranquila. Crees que eres libre ahora, pero estás a punto de perderlo todo. James salió furioso, pero Brenda cerró la puerta con llave tras él. Golpeó, pero Linda se irguió, con la respiración firme y las manos firmes en el regazo. Esa noche, Linda durmió profundamente por primera vez en meses. Soñaba con caminar. Cada paso pesado, pero solo suyo. El juzgado bullía de voces. Los abogados movían papeles. Los periodistas tomaban fotos. James parecía más pequeño que nunca, sentado solo en la mesa del acusado, con la mirada recorriendo la sala en busca de ayuda. Trisha no estaba a la vista. Desapareció en cuanto se dio cuenta de que James estaba acabado. Linda se sentó con Brenda a su lado, ambas tranquilas, sin pestañear. Linda estaba erguida en su silla, con las manos firmes y el rostro sereno. Se sentía más ligera, se sentía libre. James intentó mirarla a los ojos, pero ella lo ignoró. Su abogado organizó las pruebas. Videos, mensajes de texto, grabaciones de audio, extractos bancarios. Las carpetas de Brenda estaban abarrotadas. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. El juicio comenzó. James intentó mentir. Culpó al estrés. Culpó a la inestabilidad emocional de Linda. Afirmó que exageraba. Pero las pruebas eran implacables. Videos lo mostraban burlándose de Linda, negándole el agua y diciéndole con desprecio: «No soy yo quien te trajo al mundo», mientras ella suplicaba ayuda. El audio capturó sus llamadas con Trisha, su crueldad, su avaricia, su indiferencia. Los registros bancarios mostraban dinero canalizado a su amante y regalos comprados mientras Linda luchaba por recuperarse. Linda escuchó, firme y en silencio, mientras su dolor se hacía realidad ante toda la corte. Brenda le apretó la mano. Linda le devolvió el apretón. La voz del juez era severa, fría y repugnante. El abuso sufrido por la señora Carter no solo es vergonzoso, sino también criminal. Las pruebas son claras, abrumadoras y profundamente perturbadoras. La ley no recompensa la crueldad. James se miró las manos en silencio. El abogado de Linda habló con sencillez. Mi cliente merece no solo el divorcio, sino también una indemnización por años de abuso emocional y económico. La ley debe hablar por ella cuando su esposo nunca lo hizo. El tribunal estuvo de acuerdo. El fallo fue rápido. El 95% de los bienes comunes, la casa, los ahorros, el auto, todo fue otorgado a Linda. Se ordenó a James desalojar la casa, pagar todas las costas legales y emitir una disculpa pública. Las palabras del juez resonaron.
Señor Carter, has destruido tu matrimonio y has abandonado tu deber como esposo. Hoy responderás por ello. James palideció, con labios temblorosos. Cuando cayó la última reja, Linda sintió que años de dolor se desvanecían como un abrigo pesado. Brenda lloró a su lado, abrumada por el alivio y el orgullo. James salió tambaleándose de la sala, buscando a Trisha, a alguien. Nadie lo esperaba. Afuera, vio a Linda y Brenda saliendo juntas, una al lado de la otra. Linda se irguió un poco más, con pasos lentos pero fuertes, cada uno merecido. Corrió tras ella y cayó de rodillas en las escaleras del juzgado. Linda, por favor, lo siento. Cometí un error. Dame otra oportunidad. Por favor, haré lo que sea. Te necesito. No me queda nada. Linda lo miró. Su voz era clara, firme. Me dejaste sola en una zanja. Me dejaste sufrir. Me trataste peor que a una extraña. Dijiste que no fuiste quien me trajo a este mundo, así que no ruegues por quedarte en el mío. James lloró. Trisha pasó por la acera, lo ignoró y se subió a un taxi que esperaba. Brenda tomó la mano de Linda y juntas se alejaron, dejando a James atrás. Linda giró la cara hacia el sol. Respirando hondo y por primera vez en años. Había sobrevivido. Había luchado y había vencido. Esa noche, Linda se sentó junto a la ventana de su nuevo dormitorio, el suyo por fin, observando el mundo exterior. Brenda le trajo una taza de té y se sentó a su lado. ¿Estás bien?, preguntó Brenda con dulzura. Linda sonrió. ¿De verdad?, sonrió. ¿Por primera vez? Sí, soy libre. Brenda la rodeó con un brazo. No tendrás que volver a tener miedo. Linda asintió. El pasado había terminado. El futuro estaba abierto de par en par. Se susurró a sí misma. Puedes perderlo todo y aún así reencontrarte a ti misma. Afuera, el mundo estaba en silencio, pero por dentro, Linda sintió que la tormenta por fin había pasado. Algunas heridas nunca sanan del todo, pero la fuerza para alejarse a veces es la mayor fortaleza de todas. El fin.